buenos días, amigos de la República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República en este día, martes 9 de noviembre del año 2021. Como todos los días, vamos a dar las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Dan cuenta, lamentablemente, el fallecimiento de 200.438 peruanos y peruanas debido a COVID-19. Es importante cuidarse, es importante estar atentos a todo el proceso de vacunación. Hasta el momento han recibido ya una primera dosis de vacunas 20.358.476, mientras que recibieron ya dos dosis de vacunas 16.008.997 peruanos, mientras que el total de dosis de vacunas administradas hasta este momento es de 36.367.473. Como dije, es importante estar atentos al proceso de vacunación, es importante cuidarse. Hoy vamos a hablar sobre los efectos en la economía que traen las decisiones del gobierno y la crispación política entre el Congreso y el Ejecutivo. Sobre esto vamos a hablar con Jorge Guillén. Él es economista, profesor asociado de la Universidad ESAM, pero antes le vamos a presentar la portada de La República de hoy. La vamos a ver ya en pantalla. Sacan al ministro de Defensa por denuncias de presiones de ascensos militares. Presidente Castillo decidió alejarlo del cargo y busca su reemplazante. Walter Ayala rechazó haber presionado para que asciendan a oficiales en el Ejército y la Fuerza Aérea del Perú, supuestamente recomendados por el jefe del Estado. General de División Ejército Peruano en retiro José Vizcarra y el general del Aire FAP en retiro Jorge Chaparro aseguran que Ayala, el secretario de la Presidencia Bruno Pacheco y un grupo de oficiales intentaron influir para modificar el cuadro de ascensos. Además, vemos una fotografía en la parte de abajo. Los médicos plantean condiciones para su retorno a los hospitales. La Federación Médica dice estar de acuerdo con el pedido del MINSA de iniciar el retorno de los médicos que están en trabajo remoto y con licencia, pero señala que se requieren condiciones especiales para brindar protección y evitar contagios masivos. Esta es la portada de La República. Además, en el tema económico, respecto a la CTS, las tasas de interés se mantienen en un máximo de 6,9. Vemos entonces las cifras del dólar. Vamos a verlo ya de inmediato. En el mercado paralelo, el dólar se compra en 4 soles, se vende en 4 soles 03. En los bancos se cotiza en 3 soles 96 la compra y en 4 soles 11 la venta. Vamos con el programa. En algún momento se habló que la política y la economía iban por cuerdas separadas, pero a la luz de los hechos esto parece no ser así, y todo lo que se haga en política en esa relación entre el Congreso y el Ejecutivo tiene efectos en la economía. El voto de investidura al gabinete de Mirta Vázquez podría haber calmado las aguas. Sin embargo, hay nuevos escenarios por la parte política que pueden incidir en la economía, en los mercados, en las decisiones de inversión, en el tipo de cambio. Y sobre estos temas vamos a hablar el día de hoy con Jorge Guillén. Él es economista, profesor asociado de la Universidad de ESAM, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, señor Jorge Guillén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romy? Muchísimas gracias. Junto a usted vamos a presentar la pregunta del día, la vamos a ver en pantalla. ¿Cuánto afectan las crisis políticas a la economía del país? Lo invitamos a responder la pregunta, lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. Ya estamos con Jorge Guillén, nuevamente le damos la más cordial bienvenida. En principio, señor Guillén, ¿usted cómo califica los 100 primeros días del gobierno en materia económica? Bueno, hay muchos vaivenes, ¿no? Y va de la mano con las expectativas empresariales, ¿no? Que empezaron muy bajas. En algún momento, en octubre, ya se han recuperado un poquito en 50.4, pero aún así dista mucho de los números que teníamos, por ejemplo, con PPK, que eran 60, o en el 2010, que eran 80, ¿no? En su máximo esplendor, cuando la economía iba más o menos bien y no habían destapes de corrupción por Odebrecht. Ahora, la incertidumbre va más o menos de la mano con la entrada con los cambios en el gabinete, ¿no? Con el caso de Bellido, con el caso de Velarde, que lo tomó cuando entró Bellido, el mercado lo tomó para mal, pero cuando salió lo tomó para bien. En la entrada de Velarde ha sido bien tomada por parte del empresariado, y eso va en línea con el dólar que estábamos viendo, ¿no? El dólar cuando las expectativas no van muy bien, el dólar sube, y cuando las expectativas van mal,
o las expectativas van, digamos, mejorando, el dólar empieza a bajar. Ahora quizás con estos cambios de gabinete puede haber algún efecto quizás en el tipo de cambio, pero si mañana al presidente se le ocurre colocar algún funcionario cuestionado o hay un giro hacia políticas muy radicales, entonces las expectativas no van a estar muy bien y el tipo de cambio otra vez va a pasar la barrera de 4, ¿no? Luego de la salida de Bellido, como usted lo señaló, y el ingreso de Mirta Vázquez como premier, el dólar tuvo un fuerte descenso en su valor. ¿Cómo cree usted que será el comportamiento cambiario luego de la entrega de la investidura al nuevo gabinete por el Congreso? Yo creo que va a depender ahora de las políticas que se implementen, ¿no? Porque también están en el tapete y en evaluación algunas políticas económicas como el impuesto a las personas que ganan más de 300.000 soles y también a arrendamiento, ¿no? De inmuebles, que era 5%, ahora va a ser 10%, lo cual ha sido muy cuestionado. No, todas estas, no solamente son las personas, sino son las políticas, ¿no? Las políticas también son un poco cuestionadas porque no estamos todavía en el momento de poner impuestos. Es muy anticíclico tratar de poner un impuesto porque no ayuda a incentivar a que se continúe el crecimiento económico. Luego, en inmuebles. Si tú has estado en la pandemia un año sin alquilar, ¿por qué le tienes que ahora hacer que esta persona pague más en impuestos, no por arrendamiento? Y esta persona no necesariamente, el rentista no necesariamente es clase alta, puede ser hasta clase media baja, o estrato C o estrato D. Entonces, técnicamente es un poco cuestionado y también no ayuda a las expectativas empresariales, ¿no? Usted habló sobre el tema de las expectativas empresariales y la encuesta de octubre del Banco Central de Reserva señala pues que se pasa al tramo positivo en estas expectativas, ¿no? ¿De qué depende que estas expectativas empresariales se mantengan positivas como tales, de tal manera se pueda incentivar la inversión y con ello el empleo, la generación de empleo? Sí, es importante justamente el rol de las políticas económicas y la selección de funcionarios adecuados, idóneos, que no estén cuestionados y que tengan cierta experiencia, como ha sido el caso del nombramiento de Velarde, o la ratificación de Velarde y sus 3 directores, ¿no? Con cierta experiencia. Ahora sería bueno tener a alguien con más experiencia en el sector financiero también, ¿no? Y quizás algún empresario, pero que no tenga un conflicto de interés. Las políticas también tienen que ser sopesadas, pasadas por análisis estadísticos, simulaciones, de tal manera de que se pueda verificar su cumplimiento con una buena probabilidad, no su eficacia, ¿no? Lo que queremos es, como dices tú, reactivar la economía, reactivar la inversión y que los indicadores de inflación y tipo de cambio se empiecen a ir con tendencia hacia la baja o sean menos volátiles, ¿no? Ese es lo importante, es dar unas políticas, pero para dar las políticas tienen que ser pasadas por expertos y luego hacer la calibración y simulación respectiva para ver si que van a funcionar o no. Y ya cuando los implemente, es como la vacuna, ¿no? Primero tengo que pasarla por una serie de etapas y no la voy a pasar de frente a algo cuestionado a las personas, porque de repente la mato. Entonces, una vez que pase por ciertas etapas y ciertas simulaciones, en este caso es mucho más rápido que la vacuna, pero pasa por ciertas etapas, luego ya la probabilidad de éxito va a ser mucho mayor. Así es, ¿considera usted necesario que el Congreso le otorgue las facultades al Ejecutivo para legislar en materia tributaria? Porque esto ya ocurrió con anteriores gobiernos. Cuando han ingresado siempre han pedido facultades para legislar en estas materias y el Congreso se las ha dado. Esta vez es necesario, ¿cree usted, que el Congreso le otorgue estas facilidades, estas facultades al Ejecutivo para legislar en materia tributaria? Yo en anteriores ocasiones tenías un ejecutivo que no era cuestionado, ¿no? Pero ahora es entregarle el auto a un menor de edad que de repente no ha sido muy disciplinado, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco es que el Congreso sea, digamos, esté muy técnicamente preparado, ¿no? Porque tenemos un Congreso con mucha variedad, pero quizás en el pasado ha sido por
por tramitología, por burocracia, por procedimientos, pero yo creo que ahora es importante, a veces es importante la burocracia en estos momentos y la tramitología para evitar que se malogren o se estropeen ya, digamos, metas avanzadas en el pasado, ¿no? Y en cuanto a los tributos, ¿por dónde empezar para elevar la presión tributaria? Es decir, para lograr una mayor recaudación que el país necesita, justamente para atender la creciente demanda en salud, en educación y en otros sistemas, en otros sectores. Sí, en mi opinión, más que hacer el impuesto a los ricos, que es la crítica de Piketty, ¿no? De desigualdades. Según él, el economista francés, las desigualdades se producen desde el Estado, porque el Estado grava más a los rentistas, a las fuentes de trabajo, que es cuarta y quinta categoría, por ejemplo, y mucho menos a los dueños de los activos, y ahí es donde hay desigualdad. Por eso es que está tratando por ahí, pero no solamente, pero está golpeando a la clase media, ¿no? Yo creo que más que tasas, acuérdate que el rol de SUNAT es siempre desincentivar el crecimiento de las empresas y apuntar hacia los grandes y no hacia los pequeños. Aquí yo creo que la idea es mejor tratar de reactivar la economía. Es un mecanismo keynesiano, ¿no? Reactivar la economía para recaudar más, porque cuando la economía va mal, como el año pasado, la la evasión es mucho mayor, es exponencial la caída. Pero cuando la economía va bien, la presión tributaria también aumenta. Después habría que ver a largo plazo, porque todavía no hay ideas, ahorita estamos saliendo de cuidados intensivos, no hay ideas para tratar de ver cómo mejoramos, porque el rol de la SUNAT, como te digo, es siempre apuntar hacia los ricos, hacia los contribuyentes, digamos, que generan más ingresos. Pero nunca, y siempre se ha olvidado de tratar de recaudar hacia los pequeños, desincentivando el crecimiento de las empresas. Muy bien, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de Reserva y el mismo Ministerio de Economía y Finanzas dan muy buenos estimados de crecimiento para la economía peruana este año, pero se trata de rebotes, ¿no? Rebotes estadísticos, porque hemos tenido un año previo complicadísimo por pandemia, pero ¿en cuánto cree usted puede ser el crecimiento del país y si es que vamos a estar en los niveles prepandemia y en qué momento? Bueno, sí, ahora en todos los países se está revisando un poco hacia la baja. Han sido muy, muy optimistas, ¿no? Y en nuestro caso también, porque no esperábamos un efecto Castillo, ¿no? Que nos ha hecho revisar las previsiones a la baja. Tenemos los términos de intercambio que nos están favoreciendo con el alto precio del cobre, de los metales, casi como los niveles del 2010, pero no estamos como en el 2010 creciendo, ¿no? Entonces, ellos por la parte política, por el problema de Odebrecht y el Club de la Construcción y la ejecución de gasto de los gobiernos regionales, ¿no? Es un poco, esta es una tarea que ya viene de atrás, que va a ser un poco difícil de hacer. Yo creo que este año podríamos, sí, por rebote estadístico, quizás llegar al 10%. El problema va a ser para el siguiente año. Estamos recuperando los niveles del 2019 y el tema va a ser a ver si el siguiente año, que ya no nos va a ayudar el efecto estadístico, a ver si podemos al menos llegar a 4 o 5, ¿no? Pero tal como estamos, si no hay mucha incertidumbre, acuérdate que los crecimientos mediocres de PPK se pueden volver a repetir, ¿no? De otro lado, en lo fiscal, el gobierno está impulsando un programa de empleos temporales y también la entrega del bono Yanapa y de 350 soles para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad económica, entre otras medidas. Además, se anunció la transferencia económica de apoyo a los trabajadores que menos ganan. ¿Qué le parece a usted esta medida desde el lado fiscal? Bueno, yo estuve justo analizando la entrega de los bonos de los primeros, ¿no? Con la Contraloría, una consultoría. Fueron 5.000 millones, 0.6% del PBI, ¿no? La idea era que se queden en casa y no se contagien. Pero el mecanismo no fue muy útil. Llegaron a manos inadecuadas, no llegaron a las manos adecuadas. Fue insuficiente, porque tenían que movilizarse y contagiarse, porque 700 soles en 6 meses pues no le alcanza a la canasta básica de consumo más austera. Aquí tampoco, es un gesto, está tratando de aumentar la cobertura. Fiscalmente es más o menos sostenible porque es un solo pago, es un one-time payment, es un gasto
transitorio, no es permanente, no es como subirle el sueldo a la policía que se vuelve permanente, ¿no? Es transitorio, o sea, fiscalmente es viable, pero es inocuo. Es más político, es más demagógico y solamente está dándole una señal, más no está ayudando a recuperarse porque es insuficiente, ¿no? El Estado tampoco puede darse el lujo de gastar tanto para la entrega de los bonos. Esto más o menos es 1% del PBI, un puntito más de déficit fiscal como porcentaje del PBI. Pero esto no permite de alguna manera dinamizar la economía porque la gente con el dinero pueden gastar de tal manera que las industrias se mueven, pueden vender sus productos y servicios y de esta manera no se dinamiza la economía. Por su naturaleza temporal va a ser como un pequeño golpe inicial que puede dinamizar el consumo ligeramente. No es que te digo que lo más importante es que venga una minera o que vengan transnacionales a invertir y generar empleo. The Economist tiene un informe que muestra que la pobreza bajó más en los últimos años en América Latina, no por los programas sociales, no por estos programas de bonos solidarios, no necesariamente tampoco, sino es por la inversión privada y la generación de empleo, que ya es algo permanente. Y ahí sí, incluso hasta afecta al mercado inmobiliario, porque incrementa los precios de las casas, las familias con mejores ingresos, todo se vuelve más caro, ¿no? El poder adquisitivo mejora, pero porque es un golpe de largo plazo, ¿no? Y ahí sí se dinamiza mejor la economía. En este caso es algo, digamos, como un pequeño hipo, nada más. De otro lado, ya tenemos a Julio Velarde ratificado para el Banco Central de Reserva, también están los 3 directores del Ejecutivo. Sin embargo, todavía falta la nómina, la terna del Congreso. ¿Cómo debería ser esta elección? ¿Qué condiciones, qué competencias deberían tener estos funcionarios para ocupar ese cargo importantísimo en el directorio del Banco Central de Reserva? Sí, en noviembre, el 16 de noviembre creo que termina el periodo de 3 directores, ¿no? Esperemos que el nombramiento sea más o menos en línea con lo que quiera Velarde y para que esté más cómodo, ¿no? De momento son 4, ya tiene mayoría, pero claro, siempre va a ser un poco complicado trabajar con un director o 2 que sean, digamos... En algún momento, no te puedo decir el nombre, Julio Velarde no estuvo muy cómodo con un director, que no era idóneo, y pasaba la información hacia el presidente de lo que sucedía en el Banco Central, que es un ente autónomo. Entonces, eso incomodó mucho, y luego tuvo que mover la ficha Julio Velarde en algún momento, ¿no? Entonces, igual, ya tiene mayoría, pero de todas maneras, para poder trabajar, no puedes tener a alguien que, digamos, interfiera con tu actividad, ¿no? Tenemos una pregunta adicional. ¿Usted cree que los empresarios en este contexto político de crispación política entre el Ejecutivo y el Congreso mantienen el interés de invertir en el Perú? Porque las mineras están continuando con sus proyectos de inversión en diferentes minas, diferentes proyectos, pero en otros sectores adicionalmente, en el acuícola, por ejemplo, en el forestal, con incentivos tributarios, ¿habrá la intención de una mayor inversión en el país? Tal como, bueno, la situación está como en un vaivén de va y viene, un péndulo, ¿no? Que va y viene, ¿no? Que, digamos, parece que se tira a la izquierda o se tira al centro, se modera o no se modera, pero igual hay oportunidades y retornos dentro del país. Las mineras están en actividad, pero hasta que termine el periodo de tregua, ¿no? Lo que sí preocupó mucho fue la quema de la propiedad privada y la falta de seguridad, ¿no? Felizmente no hubo muertos que lamentar, pero sí la parte física que se puede recuperar, pero ahí sí es muy preocupante porque antes no ha habido, sobre todo en Antamina, porque Antamina es la que menos contamina, la que nunca ha tenido problemas en 20 años, y la que menos problemas tiene es con la comunidad. Parecería, si uno hace una lectura política, que lo han hecho justo a la salida de Bellido fue como una venganza, parecería, porque nunca ha tenido problemas de contaminación esa mina.
Así es. Bien, Jorge Guillén, muchísimas gracias por estar en RTV Economía, LR Economía, la nueva mención. ¿Cuáles son sus recomendaciones finales a las amas de casa, a las familias, para cuidar el bolsillo económico, ¿no? El bolsillo de los peruanos en estos momentos? Bueno, algunos siempre me han comentado para ver si compran o no dólares. Bueno, si ya compraron, no tienen por qué seguir atesorando más. Yo creo que el tipo de cambio según el Banco Central y el MEF en el marco macroeconómico estará pues cerrando en 3.9, cerca 4, no más, ¿no? Y si tienes deuda en dólares o tienes deuda en soles y tus ingresos están en soles, no hay por qué preocuparse, estás calzado, no endeudarse en dólares, es mi recomendación, ¿no? Y tratar de quizás ahorrar un poquito en esta moneda, pero tener un portafolio mitad. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con Jorge Guillén, economista, profesor asociado de la Universidad de San, a quien le agradecemos nuevamente estar en LR Economía. Gracias. Bien, muchísimas gracias nuevamente, ya nos estamos yendo. Jorge Guillén, economista, profesor asociado de la Universidad de San, estuvo con nosotros hablando sobre la situación económica en este contexto político tan crispado. Muchísimas gracias, los invitamos a estar atentos a toda la programación de LR+, la televisión en tus manos, Tupananchis, Camo, Bergecuna, Panecuna, Yactamasicuna, y conmigo será hasta el día de mañana. Que Dios lo bendiga.